Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián Villarejo, presidente del Partido Patria Querida y diputado nacional. Y realmente un gusto poder compartir con ustedes un tema tan apasionante como es la educación. Creo que es un tema que definitivamente en la política, y como todos ustedes están en partidos políticos, es un tema que definitivamente todos hasta gastamos nuestra boca hablando de la educación. Y es como que evidentemente si estamos en campaña electoral, todos los candidatos hablan de la educación, todos los candidatos se suben al barco de la educación, pero definitivamente construir una política pública y poder por sobre todas las cosas que esta permee en el futuro para nuestros países es un enorme desafío. Nosotros solemos decir en Paraguay algunos que de repente en lo que tiene que ver con la economía y ciertas cuestiones técnicas, ciertos países de Latinoamérica, yo hablo del caso en Paraguay en particular, en la economía es como que se lograron ciertos consensos y hasta cierto acuerdo político de que la politiquería no se meta en la economía. Y es como que se blindó la economía en muchos de nuestros países de, digamos, de esa inserción. Si uno analiza, sin importar los gobiernos, de derecha, izquierda, de cualquier tipo, en muchos países el ministro de Economía suele ser una persona respetada, una persona técnica, y esto también pasa con los bancos centrales. Lastimosamente, eso no siempre ocurre con la educación. Necesitamos nosotros en Latinoamérica y necesitamos nosotros en Paraguay blindar a la educación de lo que yo denomino la politiquería e incluso de la partidización. Necesitamos que la educación nazca a partir de un enorme acuerdo político. Le agradezco profundamente a la invitación y le agradezco profundamente por el tiempo que ahora, bueno, vamos a poder compartir, evidentemente en un video un poco duro, pero les invito y realmente yo estaría feliz de que puedan luego compartir conmigo sus impresiones de algunas interrogantes que voy a dejar. Me podrán buscar en Facebook, Seba Villarejo, Twitter e Instagram también, como así mismo en mi mail que luego le haré llegar a cada uno de ustedes. Porque realmente me gustaría que esta clase, más que una clase, nos permita a todos sentirnos inspirados a investigar un poco posibles soluciones que podamos implementar desde las políticas públicas. Creo yo, como nosotros sabemos, que desde el humanismo cristiano, la educación busca que la persona disponga de capacidades para desarrollarse en su proyecto de vida, dando lugar, digamos, dando sentido a su existencia, buscar desarrollarse en su proyecto de vida. Eso nosotros buscamos como humanistas cristianos, y que ese desarrollo integral de la identidad y el potencial individual permita también un crecimiento con otros y en comunidad. Nosotros creemos no en el colectivo, sino en la comunidad, no en el individuo, sino en la persona. Y la educación tiene que estar sustentada en estos principios y sustentada en estos valores que nos permitan dignificar a la persona humana. El aprendizaje que tengamos como comunidad y como persona siempre también está sustentado, como sabemos, que en la familia es el primer lugar de formación, de educación y digamos, de convivencia humana. Y la familia como tal, el Estado en su rol subsidiario en todo este proceso, son importantísimos para nosotros como humanistas cristianos poder comprenderlo, poder trabajarlo y saber. Pido desde ya, evidentemente, a una salvedad y pido, por decir así, disculpas, que muchas veces mis ejemplos serán desde Paraguay y quizá algunos de ustedes puedan o no sentirse identificados o no, pero ojalá podamos, a partir de las interrogantes que construyamos, poder evaluar qué es lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir en este proceso. La dignidad creo que es uno de los principales desafíos que hoy tenemos en la construcción de políticas públicas, en la construcción política de nuestros países. Y la dignidad va muy de la mano a la educación. Una pequeña historia para contarles que quizás no tiene nada que ver con un colegio o no tiene nada que ver con la educación en sí, pero tiene que ver un poco con la visión que tengo de la importancia de que nosotros empecemos a sentir que el proceso de dignificación de la persona es sustancial y la educación es un paso. Recuerdo que hace unos años estaba con mi esposa misionando, respetando la fe de cada uno, ¿verdad? Estábamos misionando como católicos y en una compañía lejana del Paraguay se acerca en un momento dado Silvia, mi esposa, y me dice, estuve en una casa que realmente ya me dolió y me superó lo que vi. Y en ese momento la acompaño a ella con los jóvenes que nos rodeaban, que eran, digamos, nuestros hijos, pues se llaman misiones familiares.
Y entramos y no era una casa, era como muchos de ustedes conocerán en sus países, en esa pobreza extrema que de repente tenemos, en esa desigualdad. Era un señor que vivía entre tres paredes que no eran paredes, eran retazos de madera, divididos y separados, donde entraba el viento, donde entraba el agua, un techo que no era techo, también retazos y remiendos, piso de tierra, y ni siquiera una de las siguientes paredes, ni puerta, ni mucho menos. Ese señor estaba sobre una cama en la cual me siento a saludarlo y me mojo no solo de la lluvia que vino el día anterior. El día antes llovió, hizo menos de 5 grados. Y recuerdo que dijimos, no nos podemos quedar en esto nomás. Entonces, en ese proceso un poco de entender que vivimos en comunidad, empezamos a ver qué podíamos hacer y que por lo menos ese día esta persona no tenga frío, que por lo menos ese día esta persona tenga algo distinto. Y recuerdo que entonces sacamos la ropa que él tenía, la poca ropa que, como dije, estaba mojada de muchas cosas, la pusimos al sol, le pusimos, unos plásticos a los costados para que no le entre el viento frío. Encontramos tirado en la comunidad, imagínense, a unos 300, 400 metros del lugar, unos pedazos de zinc que podíamos ponerlo en unas chapas, que pudimos ponerlas en el techo de este señor. Y en todo ese proceso, un grupo de jóvenes fuimos por lo menos acomodando eso. Pero ¿a qué voy con esto? En ese proceso que ocurre, en ese proceso que empezamos a actuar y a estar ahí, la comunidad que rodeaba esta casa, o más que nada, más que esta casa, más que esta vivienda, ese pedazo digamos, de espacio donde vivía una persona, de alguna forma se empezó a involucrar. Se empezó a involucrar y sintió ese sentimiento de comunidad, de involucrarse, a intentar que esta persona se sienta acompañada. Recuerdo que al terminar el día, luego de un fuerte abrazo a este señor, me despido, le doy mucha fuerza. Y recuerdo que le digo que íbamos a meter su ropa que la habíamos puesto al sol. Y recuerdo que él, ahora lo digo en español, pero me dijo en guaraní, que es un idioma de nuestra patria, me dice, espera, primero quiero lavar mi ropa. Y suelo decir que el día que una persona me dijo que quería lavar su ropa es uno de los días también que cambió mi vida. Son muchos días que cambian nuestras vidas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque esta persona en un momento dado hasta dejó de sentirse digno, porque estaba olvidada, tirada. Y a veces un poco de aprecio, un poco de sentimiento de comunidad devuelve la dignidad a las personas. Y en ese sentido, sentirse así hizo también que quiera mejorar. Nuestra educación, si creemos en el humanismo cristiano, tiene que tener a la dignidad persona en primer lugar, a la construcción de una persona digna, pero dentro de una comunidad que la pueda fortalecer y la pueda, por sobre todas las cosas, también contener en distintos momentos. La educación es una comunidad educativa. Ahora, en este momento, voy a compartir con ustedes algunas pocas láminas para tener algunos datos, algunas estadísticas, y luego le plantearé a ustedes algunos interrogantes que me parece importante que podamos llevarlos y que me encantaría saber la respuesta de ustedes y por sobre todas las cosas que me puedan contar después cómo es en sus países. Bueno, siguiendo, como sabemos, estamos hablando en esta Academia de Liderazgo e Innovación Democrática de la educación y una perspectiva humanista en las políticas públicas. Por eso he arrancado un poco con esta cuestión de fondo de la dignidad, pero quiero que vayamos un poco a algunas cosas concretas y también, más que algunas cosas concretas, algunos datos de cómo está la educación. Sabemos que la educación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa que se vuelve estridente, decían en el Banco Mundial Emanuela Di Gropello. Y definitivamente esa estridencia cada vez está superior, como se dice. Creo que cada día tenemos una estridencia que nos golpea porque vemos en gran parte de América Latina una profunda desigualdad entre la educación pública y la educación privada. Y ni qué decir, una desigualdad que se ha potenciado de manera extrema con la pandemia. Nuestros países necesitan construir capital humano para transformarse. Y en la pandemia que hemos vivido en este tiempo, la cantidad de jóvenes y niños que de alguna forma han perdido la oportunidad de seguir educándose por volver a sus hogares y volver a sus casas, eso ha construido definitivamente esta situación estridente de lo que se viene. Y si nuestros colegios y escuelas, principalmente públicos a lo largo y ancho de nuestros países, quizás no hayan estado preparados para la virtualidad, quizás no hayan estado preparadas para cuestiones mucho más incluso básicas, como la limpieza de manos o como una cuestión de higiene, eso nos ha dañado tremendamente.
¿Qué vemos hoy? Vemos que hay un alto nivel de acceso a la educación primaria, un 94% en promedio, entre los 5 y 14 años de edad de la tasa de cobertura, y este es un promedio de la OCDE. Tenemos desafíos en la educación primaria, los desafíos de una repitencia del 4,8%, que es un promedio, pero si esto no analizamos conforme a nuestros países, sube muchísimo. Y ni qué decir la deserción. Y les cuento algo, un dato que no tengo de Latinoamérica, pero en Paraguay la deserción que ha ocurrido en este año de pandemia ha sido altísima. Una deserción que iba de la mano a los problemas económicos que implicaban que los niños y jóvenes tengan que ayudar en sus familias. Y a partir de ahí tener que construir algo y quizás vuelvan en términos de repitencia o quizá ni siquiera lo vuelvan. Ese 1 de cada 10 jóvenes que no terminó la enseñanza primaria, aún no tenemos los datos concretos que tengamos que ver después del 2021 en cuál fue el efecto de esta cuarentena y pandemia que vivimos. Sigamos con algunos números. Ese 94% en promedio para América Latina y el Caribe, 5 y 14 años de edad la tasa de cobertura y un promedio del 99%. Los desafíos, como habíamos mencionado, la repitencia y la deserción, 1 de cada 10 no termina la enseñanza primaria, y esa calidad de mejores condiciones para la enseñanza, aprendizaje, tiempo escolar y mejores recursos. Uno ve esta estadística y la verdad, si yo analizo a partir de mi país, estamos peores. Estamos peores. Muchas veces estas estadísticas nos dejan en un promedio mediano, cuando el percentil superior ayuda a veces al inferior. En la educación secundaria tenemos una cobertura del 72% en América Latina y el Caribe, y esta tasa estamos hablando de 15 a 19 años. Acá hay grandes desafíos, como decimos, la calidad y las nuevas metodologías de enseñanza, una situación heterogénea en la región, donde hay un extremo de países donde hay muy baja cobertura y otros con muy alta cobertura, y eso genera una desigualdad porque también va de la mano al quintil de ingreso. Imagínense que creo que Joe Biden estaba diciendo hace poco en uno de sus discursos que la conectividad es la nueva energía eléctrica. La conectividad es la nueva energía eléctrica. Y en muchos países de Latinoamérica, entre los que incluyo incluso en mi país, en muchos colegios y escuelas públicas, ni siquiera la energía eléctrica a veces llega, o si llega es limitada. Y cuando en realidad, si queremos construir un futuro en nuestro continente y en nuestros pueblos, la conectividad, como decimos, es sustancial, y eso es algo enorme que construir. También vemos definitivamente, y no le estoy contando ni un secreto, estoy hablando un poco de lo que todos conocemos, que aparte de la conectividad tenemos otros enormes desafíos de generar una educación que ya no solamente esté impartida a partir de parámetros establecidos siglos pasados, sino que también pueda seguir a partir de compartir, construir comunidades en el aula y un coaprendizaje, ya que muchas veces hoy el alumno tiene acceso a más información que el mismo profesor. La educación superior, aquí incluso ni siquiera el existir diversos países nos permite darnos cuenta de que la educación superior es, ni qué decir, el enorme desafío que existe. Sabemos que en base a las Naciones Unidas, así como es obligatorio, todo lo que es obligatorio, todo lo que tiene que ver con la enseñanza primaria, el buscar facilitar el acceso a la educación superior es, digamos, lo que no se nos impone, sino más que nada se propone y se busca en cada uno de nuestros países. Pero la educación superior se ha convertido en un enorme negocio. Se ha convertido en un enorme negocio donde más que, como dice aquí, asegurar la equidad, expansión, promoción, movilidad social, extensión universitaria, el hecho de que los sistemas de acreditación y aseguramiento de la calidad en muchos países no están funcionando de manera determinada, permiten que pululen universidades privadas sin mucho control. Esa es una experiencia que nosotros estamos viviendo. Tenemos más de 130 facultades de Derecho en el Paraguay, no tiene ni una lógica. Se abren universidades muchas veces cerca de la frontera para jugar con los países cercanos a partir de ciertas acreditaciones y demás. Y todo lo que tiene que ver con el financiamiento público necesita control y necesita, digamos, tener claro cuál es el destino del uso de estos recursos y la necesidad de que haya una inversión pública. Y aquí no estamos hablando solo de la inversión pública para la educación en sí superior como una cuestión de que la veamos solo como una clase o como una cuestión de estudio, sino que no podemos olvidar la investigación científica como un proceso clave en esta potenciación de nuestras facultades.
Lógicamente, como mencionaba, las herramientas digitales cambian el paradigma de la alfabetización. Y definitivamente esa alfabetización en el siglo XXI no se trata más de aprender solamente el abecedario de la A a la Z, en nuestros casos que hablamos castellano y español, sino que consiste en construir y validar conocimientos y darnos cuenta que la conectividad, como digo, la nueva electricidad, y tenemos que construir el discernimiento de saber qué es lo que buscamos y qué queremos hacer con lo que encontramos. Muchas veces hoy un profesor, más que enseñar y demostrar, debe inspirar al alumno a buscar este aprendizaje en distintas partes. Estas tecnologías digitales permitieron la difusión de todo tipo de información, desplazando formatos tradicionales. Y estas estrategias que se necesitan cuando hay información sesgada, contenido malicioso, fake news, debemos nosotros ver cómo implementar. Y acá hay una enorme lucha de hasta qué punto estas herramientas están dentro del esquema de la libertad de expresión o definitivamente tenemos que encontrar limitaciones legales o no. Y esa es una lucha y por sobre toda cosa más que una lucha, una enorme discusión que se viene en todos nuestros países. La inversión en educación, esto es algo que no sé cuál será la experiencia de ustedes y me gustaría conocerla. Nosotros analizamos en Paraguay y la inversión en educación ha subido de una manera potencial en los últimos años. Es potencial el crecimiento de la inversión, pero también es potencial el decrecimiento en la calidad educativa. Yo suelo decir como diputado cuando me junto con jóvenes que están haciendo huelgas o marchas, le digo, dejen de marchar para pedir mayor inversión en educación. Definitivamente se necesita mayor inversión en educación, se necesita y tenemos que seguir creciendo en eso. Pero el gran tema y el gran desafío es que esa inversión tenga calidad en la ejecución del gasto, porque al menos en nuestra experiencia, por más como digo que se haya potenciado la inversión, ha decrecido la calidad educativa, ha empeorado y de manera sustancial. Por lo tanto, tenemos que ampliar la mirada y no caer en el viejo esquema político de gran parte de la América Latina, que pensamos que todo es una cuestión presupuestaria y que todo se trata solamente de poner dinero. Cuando tener presupuestos por resultados y por sobre todas las cosas una eficiencia real en el nivel del gasto es primordial para que esto realmente incida. Ni qué decir el tema de los docentes. El tema de los docentes, el compromiso de los maestros y su capacitación son fundamentales para la mejoría, para la mejoría educativa. Yo suelo decir muchas veces que los docentes son el mayor problema y la mayor solución del problema educativo. En los docentes está la clave. Nosotros en Paraguay tenemos situaciones particulares, un estatuto docente que yo creo que no dignifica al personal docente, que muchas veces está metido el dedo político en sus nombramientos. En mi país, quizá en el muchos de ustedes, se ve a la salud y a la educación por la gran cantidad de recursos humanos que requieren como grandes botines políticos, como un escenario para construir capital político de los mismos. No es difícil encontrar exministros de salud y exministros o ministras de educación como candidatos a presidente de la República o como presidentes de la República en nuestros distintos países. No es difícil, porque a partir de esa situación particular de la cantidad de recursos humanos, esos sistemas de clientelismo y prebenda se apoderan de estos ministerios. Por eso decía al iniciar que es sustancial que la clase política genere acuerdos que blinden a cosas tan importantes e integrales como la salud y educación para realmente generar algo distinto. Yo creo que en Paraguay la pandemia nos ha demostrado algo muy duro, que el sistema de salud y el sistema de educación fracasaron en el momento que más los necesitábamos. Fracasaron, no estaban preparados. Sé que nadie estaba preparado para una pandemia, pero una cosa es no estar preparado a cabalidad y otra cosa es estar absolutamente perdido y sin las posibilidades reales de afrontar algo tan duro como lo que vino. Eso tuvo que hacernos a nosotros en Paraguay encerrarnos para lo de educación, para lo de la salud, pero también para la educación, porque las aulas no tenían ni lavamanos
cuando hablamos de lo que es la escuela y colegios públicos en cantidades, digamos, sustanciales. El rol del Estado, y luego de esto voy a dejar de compartir para poder seguir dialogando con ustedes en lo que respecta a las interrogantes que les planteaba. Evidentemente, nuestro Estado como organización política debe facilitar y promover esta educación basada en el interés y bien común. Y la educación como un asunto público irrenunciable, y la necesidad de educar para la libertad, construyendo a la persona como el centro en su dignidad, pero viviendo en comunidad, es algo que el Estado tiene que venir en ese rol subsidiario. En este momento me permito dejar un poco de compartir página para poder transmitirles las interrogantes que me gustaría que evaluemos. Para cerrar, en este tiempo que queda, me gustaría plantearles algunas interrogantes que son las que por lo menos yo intento plantear en Paraguay, que deben ser debatidas y discutidas. Muchas veces como que en educación hay muchos todólogos y mucha gente realmente preparada, pero cuando uno quiere hacer un cambio radical cuesta. Nosotros hablamos mucho de un concepto que se llama la revolución positiva. La revolución positiva en el sentido que un grupo de personas organizadas, involucradas en distintas áreas, al mismo tiempo implementen una enorme cantidad de acciones concertadas y definidas hacia un destino, de tal forma a generar una revolución positiva, es decir, una transformación y un cambio que no permita al sistema defenderse. ¿Cuáles son cosas que me parecen importantes plantear? Uno, ¿cuál es la labor misional de nuestros ministerios de educación? Evidentemente, algunos de ustedes forman parte de países un poco más federales o con provincias y otros más centralizados. En nuestro caso, el Ministerio de Educación en Paraguay prácticamente se ha convertido en un superministerio que prácticamente hace todo. Y yo estaba intentando instalar en un proyecto de ley y decía, ¿por qué el Ministerio de Educación tiene que construir escuelas? ¿Por qué el Ministerio de Educación tiene que encargarse de la conectividad que llegue a esa ciudad? Y no en realidad de qué se hace con la conectividad en la escuela. Muchas veces, y esto fue un problema también, vuelvo para atrás en la pandemia, en muchos planes sociales en nuestros países requieren la alimentación escolar. Al no haber pandemia, eso fue un gran tema. Pero también esa alimentación escolar tiene que estar a cargo del Ministerio de Educación, o cuando se reparten los kits escolares, que en muchos de nuestros países existen, los cuadernos, los libros, ¿quién los distribuye? Yo no conozco el detalle de cada país, estuve viendo el de algunos, pero aquí en Paraguay es como que el Ministerio de Educación quiere hacerlo todo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con nuestro Ministerio de Educación? El ministro está más preocupado de si se cae un techo o está más preocupado si vuela una ventana en el viento, que en ver que los resultados nos demuestran que 7 de cada 10 jóvenes paraguayos no entienden bien lo que leen. Entonces, esas estadísticas no le interpelan. Nosotros consideramos como una visión de gobierno, y me gustaría conocer su opinión y que nos puedan transmitir que a partir de la coordinación de un Ministerio de Educación, sea el Ministerio de Obras Públicas el que construya, sea un Ministerio de Tecnología el que se encargue de hacer la conectividad a las diferentes ciudades, sea definitivamente un Ministerio de Desarrollo Social o lo homónimo que tengan ustedes el que se encargue de cuestiones como logística y distribución de alimenticia. Aquí se ha construido un superministerio. Creemos nosotros que el Ministerio de Educación tiene que ocuparse siempre de su labor misional. Si esto no ocurre en sus países, yo lo que les planteo y les pido que podamos ver qué dicen las leyes acerca de cuál es la misión de nuestro Ministerio de Educación, cuál es su misión y qué labores o funciones estamos cumpliendo por fuera de la misión que no nos permite enfocarnos. Segundo lugar, creo que hay que plantearse en muchos de nuestros países potenciar el rol activo de los padres en la educación y en la comunidad educativa. Hoy en algunos de nuestros países, conforme estuve investigando, y en el mío en particular, los padres tienen una función apenas existente en nuestras leyes, como pequeñas cooperadoras, cuando en realidad son los más interesados de ellos en la educación de sus hijos. Y creo que un rol de ellos fuerte en lo que tiene que ver con la evaluación docente, evaluación de directores y supervisores. La potenciación de su participación puede ayudar a mejorar la calidad educativa. Vemos muchas veces que los padres están realmente involucrados y metidos en muchas cosas en los colegios y escuelas. Creo que tenemos que potenciar su participación.
creo que eso va a generar una mayor comunidad educativa y en el rol humanista cristiano, esa potenciación de la comunidad educativa, dando lugar a las familias, va a ayudar a que mejore nuestra educación. En tercer lugar, los niveles de descentralización. En el caso de lo que vivimos en países centralizados, yo creo que la educación es una de las cosas que no solo tenemos que desconcentrar, sino descentralizar en muchas de sus funciones, principalmente en lo que respecta a los recursos humanos. De tal manera que el control de las supervisiones, el control de las direcciones, pueda de alguna manera recaer en quien está cerca. Esto parece lógico para lo que tienen países federales o con provincias, pero hoy ocurre que si hay un problema en la educación en el fondo del Paraguay, la huelga o la situación se viene a Asunción. Esas cosas debemos ir cambiarlas de a poco. Y por último, hablar del tema docente. Los docentes son, no digo el problema, pero muchas veces el problema para mejorar la educación se soluciona a partir de los docentes. Necesitamos generar carreras docentes que protejan al docente y lo dignifiquen y lo protejan de ese sistema clientelista y prebendario que muchas veces la clase política ha metido en ellos. Una clase política que utiliza a los docentes, los utiliza y en realidad más que utilizarlo ya lo va metiendo a partir de afiliaciones o a partir de un trabajo político previo. Debemos dignificar al docente con un buen salario, pero establecer también barreras claras y limitaciones y formalismos sustanciales en el mecanismo de ingreso, de permanencia y de salida de la función docente. Los docentes son la piedra angular para el desarrollo de nuestros países. Un docente inspira al que va a ser presidente de la República. Un docente inspira y marca la vida de quien después estará dirigiendo los destinos de la nación. Para cerrar, les agradezco a todos el tiempo que hemos compartido. Ojalá a partir de estos disparadores, más que de una clase universitaria o una enseñanza plena, podamos a partir de esos conceptos un poco que parecen de fondo líricos, del humanismo cristiano, de la persona y la comunidad, de la dignidad, de la libertad, podamos construir políticas públicas educativas que respondan a estos nuevos desafíos, donde la conectividad es la nueva electricidad, donde el alumno muchas veces está más informado que el profesor, un nuevo desafío donde el profesor y maestro debería inspirar y no solo ya enseñar o demostrar, pues eso podría venir en la casa. Y por último, responder también con estos disparadores de cuestiones que son mucho más básicas que siento que en algunos países de América Latina no hemos resuelto. Como dije, la misión clara de nuestros ministerios de educación, en el sentido si tienen o no ocuparse de cosas que le quitan realmente tiempo, eficiencia y recursos, especialmente, como dije, en el tema de las construcciones, y ni qué decir, la participación de los padres en el rol nuestro humanista cristiano de la importancia de la comunidad, los niveles de descentralización que deben existir y la capacitación docente y, como dije, esa carrera docente con mecanismos de entrada, permanencia y salida. Les mando un fuerte abrazo a todos y ojalá, ya que ustedes forman parte de partidos políticos, sepamos que en este tiempo, donde la gran mayoría de nuestros pueblos han sentido mucha indignación, mucha rabia, mucho dolor y mucho sufrimiento por lo que ha ocurrido en la pandemia, por el manejo del gobierno en muchos casos, por los seres que hemos perdido, sepamos nosotros conducir esto con esperanza y que se transforme en una fuerza capaz de transformar nuestros países y haciendo eso ir construyendo un mundo mejor y una comunidad que nos permita conocer eso. Así que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y un saludo.